guatemaltecos también se unieron para pedir que los gobernantes renuncien debido a los vínculos con la mafia que operaba en la SAT. Debieran de salirse esas gentes, la Valdetti y el Otto Pérez Molina del gobierno. Mientras hay un pueblo que no tiene trabajo, hay un pueblo que no tiene ni el sueldo mínimo, hay unos desgraciados que se están robando los erarios del Estado. Los pobladores de Quetzaltenango también exigieron que la CICIG investigue al actual alcalde Jorge Mito Barrientos y al exdirector del Fondo Nacional para la Paz, FONAPAZ, Armando Paniagua, quien está vinculado a varios actos de corrupción. Empezando con Armando Paniagua, una persona que ha robado 200 millones de quetzales en FONAPAZ, no ha pasado nada y ahora viene a querer tratar de ser el alcalde de la comuna quetzalteca. Es algo ilógico que nosotros no vamos a permitir. La Policía Nacional Civil no intervino en la movilización efectuada en el Parque Central de la ciudad altense. Sin embargo, la manifestación tuvo que detenerse por algunos minutos por un cortejo fúnebre. José Miguel Castañeda, Azteca Noticias. Buenas noches, le doy la bienvenida a Guatemala en la Mira. Soy Jaime Guerrero y les saludo desde México. En esta ocasión vamos a tocar uno de los temas, digamos, más calientes y más controvertidos a lo largo de los últimos días en Guatemala. Pero antes de entrar de lleno, antes de entrar en materia, le recuerdo nuestro Twitter para que usted esté en contacto con nosotros. Todo lo que usted quiere escribirnos, todo lo que usted nos quiera decir, absolutamente todo. Guate en la Mira, así nos llamamos en la red social. Y vamos a saludar hoy al columnista y abogado, además de periodista, Giovanni Frati. Giovanni, gracias por acompañarnos. Le saludo desde México. Muchas gracias, Jaime, muy amable por la entrevista. Antes de entrar en materia directamente con las preguntas, quiero recordarle que fue una jornada intensa la de este fin de semana, donde miles de personas salieron a las calles de Guatemala en una manifestación inédita, y esto fue la razón de esta movilización. Los grupos de manifestantes comenzaron a llegar a la plaza desde las 12 del mediodía. Algunos en grupos pequeños, otros marchando desde diversos puntos, como los estudiantes de la Universidad de San Carlos, que recorrieron las avenidas Petapa, Bolívar, para culminar en la Sexta Avenida y decir presentes. Otros tantos se congregaron en lugares cercanos al Palacio Nacional de la Cultura, pero luego de encaminarse juntos hasta la plaza, las consignas, bombas pirotécnicas y expresiones de rechazo para los gobernantes no dejaron de escucharse. Señora vicepresidenta, tenga vergüenza. El pueblo le está pidiendo que renuncie porque no es una persona que dignamente represente a este país. Las expectativas fueron superadas. A un lado quedaron las clases sociales o económicas. Miles de guatemaltecos manifestaron su rechazo a la continuidad de los gobernantes Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti como mandatarios. Somos el pueblo que estamos harto de tanto ladrón en este gobierno. Ha rebasado la historia en cuanto a corrupción. No podemos continuar aguantando más esta desgracia maldita del gobierno de Otto Pérez Molina, y por lo mismo debe de exigirle la renuncia a su vicepresidenta. Como pocas veces se ha visto en el país, la Plaza de la Constitución se abarrotó entre pancartas, mantas, piñatas, consignas. Los chapines demostraron su indignación por la historia de corrupción que reveló la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, y aunque los ánimos estaban caldeados, nunca se llegó a la violencia, y todos los presentes se unieron en la exigencia, entonando el himno nacional. En la plaza hubo de todo: académicos, políticos, artistas, líderes sociales, empresarios, personas que representaban al comercio informal, todos unidos en un grito: renuncien ya. Yo quiero hacerle a toda Guatemala que vengan. Es la única oportunidad que tenemos. Quienes nos tienen descontentos. No es solo el Valdetti, no es solo el presidente, es el Congreso, es la municipalidad.
son todas las dependencias del gobierno donde hay corrupción. El sector estudiantil también formó parte de esta marcha. Hubo representantes de distintos niveles educativos, pero sobre todo de nivel universitario, tanto de la ciudad capital como del interior del país. No solo nosotros estamos manifestando, también estamos manifestando a nivel nacional. Varios centros regionales y en varios lugares del país se están manifestando en contra de todo esto que está pasando con el gobierno. Basta ya, por favor, que renuncien. Basta ya de impunidad, por favor. La marcha culminó a eso de las 7 de la noche, en donde diversos sectores se unieron con un mismo fin, pidiendo a un grito que el binomio presidencial renuncie. Con información de Carlos Morales, Azteca Noticias. Giovanni Frati, me gustaría saber su opinión sobre esta manifestación del pasado fin de semana. Sí, yo creo que la manifestación que se dio en el Parque Central de la Ciudad de Guatemala y en los parques centrales de otras capitales departamentales, ¿no?, del interior, Cobán, Quetzaltenango, me parece también Jalapa, Huehuetenango, es una manifestación histórica en el sentido de que el guatemalteco de manera habitual es muy apático para salir a manifestar y cuesta mucho, digamos, que la gente escoja un fin de semana familiar para hacerlo. Pero es tanta la indignación que hemos sentido en estos 3, 4 años de corrupción continua, con escándalos repetidos y ahora con un escándalo que toca directamente a las puertas del Poder Ejecutivo más alto, al presidente y especialmente a la vicepresidenta del país, que yo creo que hay una justa indignación del guatemalteco de todos los estratos sociales. El gran éxito de la manifestación pacífica es que no solo llegaron todos los estratos sociales, desde grandes empresarios millonarios, hasta estudiantes de la Universidad de San Carlos, de la Universidad del Valle, de la Universidad de Landívar, universidades privadas y públicas, sino que los mismos manifestantes con bolsas de basura limpiaron la plaza al terminar, que es algo casi nunca visto en Guatemala. Es una manifestación que fue a pedir la renuncia de políticos corruptos y es una manifestación completamente pacífica. En mi opinión, como analista, un éxito rotundo para el civismo guatemalteco, porque también se logró excluir a todos los partidos políticos. Giovanni, si le parece, revisamos el tema que fue de alguna forma la gota que ha derramado el vaso. El tema y el escándalo de la corrupción en las aduanas. Un asunto que ha tocado y que ha infiltrado a la propia presidencia de la República. Si le parece, hacemos este recuento y volvemos con más. Luego de largas jornadas en la Torre de Tribunales, lugar donde se llevó a cabo la audiencia de primera declaración por el caso de la estructura La Línea, que se dedicaba a cobros ilegales en las aduanas, la jueza Marta Sierra de Stalin determinó ligar a proceso a los 22 implicados en el caso. De esos 22, 16 fueron enviados a prisión preventiva, entre ellos los 2 exjefes de la Superintendencia de Administración Tributaria, Omar Franco y Carlos Muñoz, de quienes se cree lideraban junto a otros la red. Las 6 personas restantes lograron recibir medida sustitutiva, pagando fianzas de 200,000 a 300,000 quetzales, privándolos de libertad en su domicilio sin derecho de salir del país. Entre los beneficiados se encuentra Francisco Javier Ortiz, alias Teniente Jerez, de quien se cree pudo tomar decisiones importantes para la defraudación aduanera. Cuando le correspondió hablar a los abogados defensores, aprovecharon para criticar a la CICIG, ya que ante su posible y cercano fin de sus labores, creen que se trate de una estrategia para continuar en Guatemala. Durante el primer día de las audiencias, el Ministerio Público presentó aproximadamente 30 escuchas telefónicas que dejaron prueba de los nexos entre varios de los indicados y sus planes para realizar los cobros ilegales. Con información de José Carlos Vega, Azteca Noticias. Estamos entonces ante un entramado de corrupción que, ya le digo, ha implicado al secretario particular de la vicepresidenta, del que ahora no se sabe dónde está. ¿Y usted cómo se explica su ausencia? ¿Cómo se explica que por ahora nadie sepa dónde se encuentra el exsecretario particular de la vicepresidenta de Guatemala? Giovanni. Sí, yo creo que eso es verdaderamente un error de CICIG y del Ministerio Público de Guatemala. La captura y el momento de la captura es un error porque CICIG y el Ministerio Público debieron haber esperado a que regresara del viaje el secretario con la vicepresidente o debieron haber capturado antes de irse de viaje a Corea a recibir un doctorado honoris causa que es un chiste para la dignidad de los guatemaltecos. Hay que poner en contexto que cuando se destapa este escándalo, el secretario particular de la vicepresidenta y la propia funcionaria, como usted lo decía, se encontraban en un viaje en Corea del Sur. A decir de la propia vicepresidenta
Roxana Baldetti, le comunicó a su secretario particular que regresando a Guatemala se entregara, pero la funcionaria dice que no supo absolutamente nada después de ese breve contacto y último que tuvo con su ex colaborador. Así que de ahí se desprenden también un poco las suspicacias en torno al papel, al funcionamiento que ha tenido en este escándalo la vicepresidenta de la República. Preguntarle, se pide y se ha pedido también que sean investigados otros funcionarios al más alto nivel y de alguna forma, si usted me permite, vamos a entrar en este asunto que también agita mucho más las aguas en Guatemala. Ante la actual crisis institucional que se está viviendo en el país por la investigación y persecución penal realizada por el MP y la CICIG en torno a la estructura delictiva que operaba dentro y fuera de la SAT, principalmente en las aduanas, el movimiento Poder Ciudadano no dudó en pronunciarse. Hacemos un vehemente llamado al presidente de la República y a la vicepresidenta a que se allanen para que la CICIG y el Ministerio Público realicen una investigación profunda que arroje luz sobre las gravísimas sospechas de su complicidad con esta red mafiosa. En varias escuchas telefónicas y presentadas por el ente investigativo, en la audiencia surgió la duda si el presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti pudieron tener vínculos con la estructura, por lo que el movimiento ha solicitado que el binomio presidencial se ponga a disposición de las autoridades para que sean investigados. ¿Usted lo cree así, Giovanni? ¿Deben renunciar a su derecho de inmunidad para que declaren sobre este caso conocido como La Línea, tanto el presidente como la vicepresidenta, particularmente la vicepresidenta por la relación directa que tenía con uno de los implicados en el caso, su secretario particular? Así es, yo creo que ya se ha hecho en el pasado un fiscal general de la Nación que tiene inmunidad constitucional renunció a esa inmunidad y se puso a disposición de un tribunal. La Constitución contempla tanto la renuncia del presidente como la renuncia del vicepresidente y la inmunidad procesal es un derecho, no es una obligación. Así es que los analistas que han tratado de tapar la corrupción queriendo decir que es imposible esa renuncia, creo que no lo es. Y yo invito y conmino al Ministerio Público de Guatemala y a CICIG a que ahora que ha sido renovada cumpla con su trabajo e investigue a empresarios corruptos que han pagado esas mordidas o esas coimas y también al poder político del país, especialmente al partido de gobierno que ha mantenido y solapado un escándalo de corrupción que cobraba alrededor de 5 millones de quetzales a la semana de corrupción. Esos son más de $400,000 semanales de corrupción y de mordidas para no pagar impuestos y robarse los impuestos que impiden que los guatemaltecos tengan servicios públicos. Bueno, un hecho tan sonoro y ahora tan multicitado, ¿puede de verdad quedar al margen de lo que conoce la vicepresidenta Roxana Baldetti? Ella ha dicho, yo no sabía en dónde estaba metido mi secretario particular, un hombre de su más entera y absoluta confianza, por eso es su secretario particular. La vicepresidenta dice, yo no sabía lo que hacía el señor Monzón, no estaba enterado que estaba metido en una trama de corrupción, no estaba enterada, eso fue lo que ella dijo, pero ¿se le puede creer? ¿Es posible que una funcionaria del nivel de la vicepresidenta no esté enterada de lo que hace su más cercano colaborador? Sí, yo lo que creo es que eso es una mentira. Para empezar, eso es una mentira. La vicepresidenta mintió también del día de su retorno, no sabemos por qué mintió. Ella regresó el día viernes a Guatemala de hace una semana y no el día domingo, como dijo en la conferencia de prensa fracasada. Creo que es solo por ese hecho, por el hecho de contratar a una persona con antecedentes penales y criminales como secretario personal, solo ese hecho sería suficiente en cualquier sistema civilizado del mundo para que por dignidad presentara su renuncia al cargo y si no, por lo menos su renuncia a la inmunidad procesal. Giovanni, ¿se puede comparar la crisis que ha desatado este caso con la crisis que enfrentó el presidente Colom por el caso Rosenberg? No, creo que no. Creo que en este caso hay mucho más evidencia que en el caso Rosenberg y lamentablemente en este caso ha sido el mismo Ministerio Público y el fiscal que lleva el caso el que ha excluido de la responsabilidad penal a la vicepresidenta sin ser él un juez. Solo un juez puede decir si una persona es culpable o no y la obligación del Ministerio Público y ahora de la CICIG es investigar a todos los implicados, no solo hacer una finta
o un amague para amenazar al gobierno y al poder económico corrupto, que no es todo el poder económico, sino es una parte, donde inclusive los propios empresarios de Guatemala han dicho que se persiga a cualquier empresario que esté involucrado. Y entonces, si se investiga a unos para exculpar a otros o tapar a los políticos y empresarios corruptos, no estamos haciendo nada. Estaríamos haciéndole una poda al árbol y el árbol seguirá creciendo. Giovanni, si me permite, quiero regresar al tema de la vicepresidenta. No ha sido su estilo muy ligado al escándalo. Recuerdo el harinazo, recuerdo el caso de la selfie que se tomó su hijo en el Vaticano y ahora el tema de su secretario particular. Sí, para empezar, la vicepresidenta nunca ha presentado públicamente su declaratoria de bienes. No sabemos cuál es la riqueza personal de Roxana Baldetti, a pesar de que hay una obligación de declararla. Número uno. Número dos, el medio escrito El Periódico en Guatemala ha denunciado que se ha enriquecido en 3 años con alrededor de $20 millones en inmuebles nuevos que no poseía antes. Ha comprado yates, ha comprado casas de veraneo, ha comprado una gran cantidad de bienes y no se entiende de dónde sale una riqueza de ese tamaño con un salario de alrededor de 80 o 90 mil quetzales, que son alrededor de $10,000 al mes. ¿Cómo puede una persona ganando $10,000 al mes tener bienes por $20 millones? Bueno, pues ahí está una de tantas preguntas, y para aumentar la polémica, la tormenta alrededor de la vicepresidenta de Guatemala, hay que recordar que hace apenas unos días Alejandro Sinibaldi acusó directamente a Roxana Baldetti de sabotear su campaña electoral. He tomado la decisión de no ser el candidato presidencial del Partido Patriota. Desde hace algunas semanas, su renuncia al Partido Patriota se veía venir. Sin embargo, este fin de semana, Alejandro Sinibaldi lo hizo oficial, argumentando que se debía a supuesto sabotaje de la vicemandataria Roxana Baldetti a su campaña política. Mi salida se debe a varias razones. Una de ellas, que los principios e ideales que fundaron el Partido Patriota ya no existen. Hoy, con tristeza y frustración, lo que veo son intereses mezquinos, los cuales no comparto. Sumado a muchas razones que no es el momento de explicar, el constante bloqueo, chantaje, sabotaje a mi candidatura por parte de Roxana Baldetti y sobre todo el rumbo equivocado que lleva el país me obligan a tomar esta determinación. Pero no fue solo su renuncia lo que el ex precandidato hizo público. Además, denunció los intereses por los que, según él, se mueve el Partido Patriota. Porque no estoy dispuesto a prestarme a encabezar un proyecto cuyo único objetivo es llevar diputados al Congreso de la República con la misión de proteger intereses mezquinos y de buscar espacios de impunidad para funcionarios corruptos cercanos a la vicepresidenta. Por ello, también expresó que las diferencias entre él y la vicepresidenta no son ningún secreto para nadie, incluso no son nuevos, y fueron parte de las razones por las que tomó esta decisión. Las diferencias que han existido con la vicepresidenta no son de ahorita, son diferencias profundas en forma de actuar, en forma de pensar y en forma de hacer las cosas, y no ha sido una gota, han sido muchas gotas que al final lo que hicieron fue realmente hacerme tomar la decisión. En cuanto a su futuro político, Sinibaldi mencionó no tener nada claro aún. Sin embargo, ya ha tenido acercamientos con el exmandatario Alfonso Portillo, pero aún no ha definido ninguna decisión. Michelle Aguirre, Azteca Noticias. La vicepresidenta se pronunció y dijo que siempre había existido diferencias entre ella y Sinibaldi, pero que nunca esperó una reacción de tal magnitud del político. El político, este hombre que usted tiene en pantalla, uno de los hombres fuertes del Partido Patriota, dijo que la presidenta estaba saboteando su campaña y que quería nombrar exclusivamente a funcionarios que la protegieran. Siempre tuvimos diferencias, pero nunca pensé, nunca, de verdad se lo digo, que su corazón estuviera tan enojado conmigo. Mi corazón no está enojado con él, por el contrario, siempre traté de ayudarlo. Bueno, esto fue lo que declaró la vicepresidenta, pero le voy a retomar las palabras textuales de Sinibaldi
En su renuncia a su candidatura por el Partido Patriota, dijo que es constante el bloqueo, el chantaje, el sabotaje a mi candidatura, cito, por parte de la vicepresidenta Roxana Baldetti. El político agregó: renuncio a esta candidatura porque el único objetivo es llevar diputados para proteger intereses cercanos a la vicepresidenta Roxana Baldetti. Vaya acusación. Y a usted le pregunto, Giovanni, ¿tiene más poder en la presidencia de Guatemala la vicepresidenta que el propio Otto Pérez Molina? Sí, yo creo que el señor candidato Sinibaldi, ahora ex candidato, no tiene ninguna credibilidad. Él ha sido mencionado en un escándalo de Petrobras con corrupción por más de $1 millón de una mordida brasileña de constructoras en Guatemala, así es que él no tiene ninguna autoridad para hablar nada de corrupción. Yo lo que creo es que lamentablemente, como han escrito algunos comentaristas de opinión en Guatemala, el presidente ha consentido la corrupción y por lo tanto es partícipe de la corrupción. Un presidente que no sabe que tiene una estructura criminal a las más altas esferas de su gobierno, no merece ser presidente de ningún país. Giovanni, ¿la lucha contra la impunidad en Guatemala pasará necesariamente por la oficina de la vicepresidenta? Yo creo que sí. Yo creo que hay que investigar a los empresarios que pagaron esa corrupción para no pagar impuestos y pagar entonces una mordida para sacar esa mercadería ilegal, y tiene que llegar a todas las esferas del alto poder. Es imposible que el presidente y especialmente la vicepresidenta no supieran que, habiendo contratado a un criminal convicto y confeso, expulsado del ejército por narcotráfico, no estuvieran involucrados en temas de corrupción. Es verdaderamente inaudito que le quiera ver el presidente y la vicepresidenta de la República la cara de tontos a más de 15 millones de guatemaltecos. Giovanni, ¿hasta dónde podrá actuar la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y la Fiscalía Especial contra la Impunidad? Vamos, ¿qué tan largo es su brazo? Sí, ellos tienen el poder para actuar, tienen los instrumentos procesales, tienen la inmunidad diplomática, tienen el poder del Estado para perseguir, y lo que necesitamos, creo yo, como pueblo de Guatemala es exigir que hagan su trabajo. El señor comisionado de CICIG gana 250,000 quetzales al mes, esos son 25,000 euros al mes. Creo yo que tiene que hacer algo para ganarse su salario. Giovanni, si nos permite, es momento de hacer una pausa. Estamos en Guatemala en la mira desde México. Volvemos. Este año se decidirá nuevamente el destino de la nación. El sábado 2 de mayo inicia oficialmente la contienda electoral y nosotros le llevaremos todos los detalles. La transmisión en vivo de la convocatoria a Elecciones Generales 2015 desde el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Guatemala Decide 2015. Sábado 2 de mayo, 10:15 de la mañana, solo por Azteca Guate, cerca de ti.